de la semana anterior, pero con mayor detalle. Sí, entonces, por favor, atentos y vayan tomando nota, ¿está bien? Bien, señores, entonces, como pueden ver, tenemos un estado financiero donde tenemos el detalle del estado de resultados, ¿no? Y fíjense que la estructura es una estructura bastante resumida, no hay mucho detalle, sobre todo en los gastos operativos, ¿no? O sea, tenemos resumida la información, condensada, y vamos a ir analizando ciertos puntos que nos van a ayudar a interpretar si corresponde o no considerarlo como un gasto deducible, como un gasto no deducible, o como un ingreso imponible o un ingreso no imponible. Sí, para ello vamos a tener diferentes parámetros, diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, el 15% del costo de venta no cuenta con documentación de respaldo. ¿Qué opinan? De acuerdo a lo que ustedes ya conocen, este costo de ventas, que obviamente se hace referencia a un inventario, ¿será o no deducible? El que está debidamente documentado, sí, Licen. ¿Y este 15%? Como no cuenta con la documentación, no nos llega a servir. Exacto, ¿no? Entonces ahí nosotros ya sabemos que ese 15% que corresponde a el costo de ventas llegaría a ser un gasto no deducible. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El 5% de los gastos administrativos corresponde a los honorarios del síndico por los últimos 3 meses. Se sabe que el sueldo mensual de la MAE es de bolivianos 8.000. ¿Y acá qué deberíamos tomar en cuenta? ¿Cuál es la condición, señores, para que este 5% de los gastos administrativos sea deducible? A ver, primero vayamos a ver el gasto administrativo, son 688.193. ¿Pueden obtener el 5%, por favor? $34,409,65. Acá tenemos el dato, 34.409,63. Ahora, eso divídanlo entre 3, porque está hablando de un 5% que equivale a 3 meses de los sueldos del máximo ejecutivo de la empresa. ¿Cuánto sería? 11.469,88. 11.469,81. 88. Perfecto. Ahora, si nosotros verificamos este honorario del síndico supera el sueldo mensual de la MAE, perdón, lo que estábamos calculando era del síndico, ¿ya? Me confundí con lo de la MAE. Les pregunto, ¿esos 11.000 superan los 8.000 bolivianos que se le paga a la MAE, a la máxima autoridad ejecutiva? Sí. Sí, Licen. Y ahora les pregunto, ¿será deducible eso?
No, señores. Uno de los parámetros que se establece en el Decreto Supremo 24051 justamente es que los honorarios del síndico no deben superar al sueldo o salario equivalente de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Sí? Y en caso de que esto se supere, lo que se debe hacer es considerar la parte del excedente como no deducible. En este caso, solamente hasta 8,000 bolivianos es permitido como gasto deducible en una comparación mensual. Obviamente esto lo tendríamos que multiplicar por 3. Y la diferencia llegaría a ser no deducible. ¿Ya? ¿Se comprende, no, señores? Sí, licenciado. Muy bien. Sí. No se olviden. No se olviden, ¿no? Cuando ustedes vean algún sueldo de un síndico, lo primero que tienen que hacer en una auditoría o en una contabilidad es comparar si existe, si supera el total ganado mensual de la MAE, de la máxima autoridad ejecutiva, ¿ya? El 1% de los gastos financieros corresponde al pago del ITF, eso es automáticamente no deducible. O sea que el 1% de esos 229,398 es no deducible. El 35% de la depreciación corresponde a activos fijos revaluados. ¿Qué significa, señores? ¿Qué pasa con esa depreciación de activos fijos revaluados? ¿Será deducible, no deducible? ¿Qué opinan? Que no, licenciado. Exacto, No ¿no? lo hice. Es no deducible, ¿sí? Entonces, todo activo fijo que haya sufrido un revalúo técnico, ¿sí? A partir de ese revalúo técnico, las depreciaciones, ojo, solo de esos activos fijos revaluados, no son reconocidos por la administración tributaria, por lo tanto, no son deducibles, ¿ya? 50% de los otros gastos corresponde a donaciones efectuadas a empresas lucrativas. Para que mis donaciones sean deducibles, porque es un gasto la donación, ¿no? ¿Qué dice? Sí. Entonces, para que una donación sea un gasto deducible, este debe ser primeramente donado a una institución sin fines de lucro. ¿Sí? Eso está bien claro en la norma. Y aparte no debe superar el 10% de la utilidad imponible. Entonces, ahí también hay otro parámetro que debemos considerar. En este caso, si estamos aclarando de que esa donación ha sido efectuada a empresas lucrativas, ¿será deducible o será no deducible? No deducible. Exacto, ¿no? Ya al entender de que se está donando a una empresa lucrativa que tiene ánimo de ganar, ya nosotros debemos distinguir que es un gasto no deducible. ¿Ya? Pasemos al siguiente punto. El 80% de los otros ingresos corresponde a rendimientos en inversiones del exterior. ¿Sí? Cuando al país ingresa rentas externas o divisas externas por inversión en el exterior, esa platita es bienvenida a nuestro país. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener nuestra balanza de pagos. ¿Saben lo que es una balanza de pagos? ¿Han escuchado alguna vez de decir la balanza de pagos está, por ejemplo, en caída? ¿Saben lo que es balanza de pagos, señores? ¿Han escuchado?
No, yo no, Liz. Yo tampoco, Liz. Yo no, Liz. Bien, la balanza de pagos básicamente, señores, es la comparación entre el ingreso de divisas, o sea, dinero del exterior, y la salida de divisas. ¿Sí? Entonces, ahí normalmente esto lo miden con las importaciones y las exportaciones. Porque las importaciones, ¿qué generan? Salida de dinero de Bolivia hacia el exterior. Las exportaciones, ¿qué generan? Ingreso de dinero extranjero hacia nuestro territorio, ¿no? Entonces, normalmente cuando existe este tipo de movimientos, se mide la balanza de pagos. Entonces, un poco el término de balanza de pagos tiene que ver con esa relación que existe entre el ingreso y salida de dinero a nuestro país, ¿ya? En este caso, está existiendo un ingreso porque la empresa ha invertido en el exterior y resulta que ha tenido rendimientos positivos, ¿sí? Por lo tanto, ese rendimiento no es un ingreso no imponible, reconocido por el Decreto Supremo 24051 y la Ley 843. ¿Ya? Entonces, todo ingreso obtenido por rendimientos en el exterior es un ingreso no imponible. 35% de los otros gastos corresponde a gastos necesarios para la obtención de rendimientos al exterior. Entonces, yo para poder obtener este 80% anterior, necesito gastar en costos de envío, en costos de transferencias, comisiones, formularios, etcétera, ¿sí? Que me cobran los bancos intermediarios de estas operaciones. Hay un costo, ¿no? Tiene que haber un costo. O sea, no es simplemente decir, ay, sí, estoy invirtiendo y no generar ni un costo. Existen costos. Esos costos, por correspondencia a un ingreso no imponible, llegarían a ser un gasto no deducible. Entonces, como decir, ya, estás recibiendo, el fisco le dice a la empresa, estás recibiendo rendimientos de inversiones en el exterior. Perfecto. No me vas a pagar impuesto de ese ingreso. Pero todo el costo en el que hayas incurrido para poder obtener ese rendimiento, lo voy a reconocer como un gasto no deducible. ¿Por qué? Por correspondencia, ¿no? O sea, por un lado, te estoy dando una ventaja impositiva al recibir dinero del exterior y por otro te voy a cobrar un impuesto, porque no lo voy a reconocer como deducible, que únicamente esté vinculado a estos costos por rendimientos en el exterior. ¿Ya? Y por último, tenemos que el 30% de los gastos de comercialización corresponde al impuesto a las transacciones, de los cuales el 70% fueron compensados con el IVA efectivamente pagado de la gestión anterior. No nos olvidemos que el IVA efectivamente pagado es un pago a cuenta del IT, pero resulta que las compensaciones que yo haga en una gestión del impuesto a las transacciones llegan a ser no deducibles para esa gestión. Entonces acá nos está aclarando el ejercicio que del 30% de los gastos de comercialización que corresponde al IT, el 70% de este han sido compensados. Por lo tanto, ese 70% llegaría a ser no deducible. ¿Sí? Todo esto que hemos ido analizando lo vamos a trasladar a una hoja de trabajo que ya les había mostrado la anterior clase de forma resumida, pero fíjense aquí qué es lo que pasa. ¿Alguien puede decirme qué es lo que ve en este cuadrito, en esta hoja de trabajo? ¿Alguien me puede decir qué es lo que ve en esta hoja de trabajo? Señores, ya hemos hecho un ejercicio similar.
Estamos clasificando, Lice. Bueno, ¿Qué cosa? los ingresos, los gastos, si es que son deducibles o no. Exacto. ¿Qué más? Aparte de los ingresos y gastos. Bueno, hay que ya tener en cuenta qué tipos de ingresos son, ¿no? Ingresos imponibles, no imponibles, gastos deducibles, gastos no deducibles. ¿Hemos hecho esto en el anterior ejercicio, sí o no? Sí, Lice. ¿Qué opinan los demás? Están muy callados. Licen, eso es lo que hicimos para llenar el formulario de IUE, ¿verdad? Exacto, muy bien, muy buena apreciación. Es exactamente lo mismo, pero fíjense que acá ya estamos manejando detalles, ¿no? Detalles que nos van a permitir clasificar cada uno de nuestros ingresos y nuestros gastos. Y fíjense, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Las ventas netas se están clasificando en ingresos imponibles, no imponibles? ¿Sí o no? Sí, 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 Ya. Lice. ¿Hay una parte no imponible o todo es imponible? No nos indica, así que todo es imponible. todo es imponible. Exacto, muy bien, ¿no? Ahí ya tenemos una parte. ¿Qué más? Vayamos al segundo, el costo de ventas. ¿Qué es lo que pasa con el costo de ventas? había un porcentaje que no era deducible. ¿Y recuerdan por qué? Porque no tenía respaldo, ¿no? No había Sí, respaldo, sí. Correcto. Exacto. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la discriminación, ¿no? Lo que corresponde lo detallamos dentro de los gastos deducibles y lo que no es deducible lo llevamos en la columna de gastos no deducibles. ¿Sí? Y, ojo, esta es la tarea que ustedes tienen, el marco normativo. Acá, por ejemplo, para el caso del costo de ventas, el respaldo es el artículo 8 del Decreto Supremo 24051, que menciona la regla general e indica de que todo gasto vinculado a la actividad y para efectos también del IWE debe contar con documentación original, ¿ya? De lo contrario, se lo desconoce. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en los gastos administrativos? En estos momentos les voy a mandar el caso número 2 para que hagan un seguimiento a las observaciones, ¿ya? Porque si no vamos a... Entonces, como pueden ver, es una mera clasificación a detalle, ¿no? A diferencia de del ejercicio anterior, acá estamos detallando el por qué, ¿no? El por qué estamos discriminando entre ingreso imponible, no imponible y gasto deducible, no deducible. Eso es lo que debe quedar claro, señores. Bien, en este momento les voy a enviar la práctica. Les voy a pedir que por favor lo abran. Y ahí está, lo tienen ya, por favor. Y con esa práctica les voy a pedir que vayamos haciendo un análisis de esta hoja de trabajo, ¿no? Los gastos administrativos, ¿por qué 10.410 es un gasto no deducible? Por favor, vayan abriendo su documento. Licen, esa sería la diferencia que supera la MAE, ¿no? Exacto, muy bien, ¿no? De 11.000 y
que teníamos, 11.469.88 menos 11.000, menos 8.000 bolivianos, esa diferencia multiplíquenlo por 3, ¿no? Y les debería salir 10.410, aprox. Muy bien, entonces su tarea es buscar dónde está el marco normativo de ese punto. En los gastos de comercialización, ¿qué teníamos? Vamos revisando todos con su documento, por favor. El 30% de los gastos de comercialización corresponde a impuestos a las transacciones, de los cuales al 70% fueron compensados con el IVA efectivamente pagado de la gestión anterior. Entonces, a ese 30% de los gastos de comercialización, sáquenle el 30% y eso es lo que corresponde al ITE compensado, ¿no? Por lo tanto, es un gasto no deducible. ¿Dónde dice eso? Decreto Supremo 24051. Su tarea es buscar en dónde específicamente dice que no es deducible el ITE compensado. Voy a hacerlo más rápido, señores. El gasto financiero, el 1%, sabemos que corresponde al ITF, por lo tanto es un gasto no deducible. Y tenemos el 5% que es perdón, el 35% que son los gastos que corresponden, no, perdón, el 1% nomás. Estoy con los gastos financieros. Solo sería el 1%. A ver, obtengan por favor el 1% de 229.398. 2.293,98. Perfecto. Redondeado 2.294. La depreciación de activos fijos corresponde a los activos fijos revaluados, por lo tanto, esos 128.463 es un gasto no deducible. ¿Sí? En cuanto a los otros gastos, tenemos la parte que corresponde a los costos para la obtención de los rendimientos en el exterior, ¿sí? Que es el 35%. Y en los otros ingresos, una parte, el 80% de hecho, es un ingreso no imponible. La diferencia llegaría a ser un ingreso imponible. Con esta hoja de trabajo tenemos utilidad o pérdida contable, en este caso utilidad. Restamos los ingresos no imponibles, como lo habíamos visto en la anterior clase, habíamos entendido el por qué se resta. Sumamos los gastos no deducibles y llegamos a un resultado tributario o utilidad imponible, sobre el cual obtenemos la utilidad, el IUE, que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, ¿no? El 25%. Este contribuyente debería cancelar 271.772, que equivalen a un 6% de los ingresos. ¿Sí? Ahora, es importante aclarar que si nosotros hiciéramos el cálculo como nos han enseñado en cuenta básica, ¿no? Saquen directo el 25%. Solo estaríamos contribuyendo un 3% en relación a los ingresos. O sea, en vez de pagar 271.000, si yo aplico directamente este impuesto, estaría pagando 130.000. Wow, pero pago menos, me conviene declarar así. Sí, pero vas a tener un riesgo de 8 años por esta falta de clasificación, ¿no? O sea, el riesgo es inminente porque obviamente al no declarar gastos no deducibles das a entender de que o todos tus gastos son realmente deducibles o no los estás clasificando bien. ¿Sí? Esto simplemente es una comparación, no quiero que lo tomen como parte del llenado, simplemente es para que se entienda el por qué se debe hacer todo este procedimiento al momento de declarar el impuesto. ¿Sí? Si esto lo llevamos en este caso al formulario, tendríamos, bueno, la cabecera, no sé por qué no me está saliendo con el nombre, está Campeño SRL y el NIT. ¿Sí?
No se olviden, periodo 12-2018, meses comprendidos del 1 al 31 de diciembre. Tenemos la utilidad contable, los gastos no deducibles y las rentas no gravadas, que son lo mismo que decir los ingresos no imponibles. De ese resultado te llegamos a una utilidad tributaria de 1.887.087 y sobre esa utilidad imponible tenemos un IUE de 271.772. Bien. Con eso ya podemos declarar y pagar nuestro impuesto. Eso es, señores. Consultas, dudas, adelante. ¿Todo se ha comprendido, señores? ¿Consultas, dudas o no me escuchan? Todavía no, Ulises. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál es la actividad de hoy? Ustedes tienen que complementar el marco normativo de esta práctica. ¿Sí? Y les voy a pasar una práctica similar que ustedes tienen que resolver hasta el día de mañana, como hemos hecho la anterior semana. ¿Sí? Si hubiese alguna duda, me avisan y yo voy a irlo absorbiendo. Vamos a tener una sesión más, pero para dudas. ¿Sí? Entonces, por favor, lo que les voy a pedir ahora es que agarren. Hoy sí o sí me tienen que entregar esta práctica resuelta, porque ya la hemos visto, pero con el marco normativo incluido. Para eso es necesario que agarren su ley 843, el decreto supremo 24051 y empezar a buscar por qué no es deducible todos esos conceptos que veíamos. Eso es para hoy. Y para mañana llegaría a ser la práctica que les voy a entregar enseguida y va a ser muy similar, muy, muy similar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos que solamente llenar el marco normativo, ¿no, Licen? Sí, con el artículo específico y de dónde están sacando el artículo, ¿no? Si del decreto supremo o de la ley 843. Ahí está bien, Licen. Muy bien. Entonces, les voy a pasar este documento y estamos en contacto. Ya, ahorita nos volvemos a conectar. Ya, listo.